Uno de los fundamentos doctrinales más importantes para nosotros como iglesia es la creencia de que toda la Biblia es inspirada por Dios, de principio a fin, o como diríamos aquí en puertorriqueño, de tapa a tapa. El Señor nos dio su palabra. Esto significa que a través de todo el texto bíblico, Él nos ha revelado su maravilloso plan redentor para toda la humanidad. Y aunque creemos que el Señor nos habla a través de todo el texto bíblico, cuando llegamos a los evangelios y leemos las palabras del Señor Jesucristo, algo especial ocurre. De pronto nos damos cuenta que al Señor no le bastó hablarnos a través de la creación, por más glorioso que sea eso. Él no le bastó hablarnos a través de los profetas. Él no le bastó hablarnos a través de los hechos históricos, a través del testimonio de tantos hombres y mujeres, sino que también decidió Él mismo venir al mundo, tomar forma de hombre y hablarnos cara a cara. Ese es nuestro Dios. Cuando leemos las palabras de Jesús, nos maravillamos porque nos damos cuenta que es el mismo Dios, el creador del universo y de todo lo que existe, el Dios eterno, el todopoderoso, quien nos está hablando directamente. Qué maravilloso cuando le escuchamos decir palabras como estas: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Por eso, amados, es vital que creamos a su palabra. Porque cuando creemos de todo corazón, entonces la palabra se hace eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cualquiera puede leer la Biblia, pero solo aquellos que la creen de todo corazón son transformados por ella. Cuando creemos de todo corazón, la palabra deja de ser un simple texto o un simple escrito y se convierte en el alimento que nuestra alma y nuestro espíritu necesita. A pesar de que Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos hace más de 2000 años, creemos que también nos las está diciendo a nosotros hoy, en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas y de nuestras tribulaciones. El Señor tiene una especialidad en pedirnos cosas que a veces parecen imposibles o inconcebibles humanamente. Justo antes de decirle esto a sus discípulos, no se turbe su corazón, Jesús le había anunciado cosas muy poco alentadoras. Primero les anuncia que su tiempo había llegado y que iba a morir. O sea, su líder, su maestro, aquel en quien ellos habían depositado toda su confianza y por quien lo habían dejado todo, les dice ahora que los va a dejar. Luego les anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar, que otro lo iba a negar y que finalmente todos le abandonarían. Y luego de decirle todas estas cosas poco alentadoras, les dice que no dejen que sus corazones se turben, que crean en Dios y que crean también en Él. Pero ¿cómo no turbarse después de esos terribles anuncios? ¿Cómo no entristecerse? ¿Cómo no deprimirse? ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Cómo seguir creyendo? Y aquí viene el misterio de la vida cristiana, o el milagro de la vida cristiana.
Es en este momento en que se diferencia un corazón que cree de uno que no cree. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. La única medicina efectiva para un corazón angustiado, deprimido, triste, es la fe. Es la fe. La fe y la confianza en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Dios Espíritu Santo. Quien no tiene fe ni confianza en el Señor no tiene nada. Quien permanece confiado aún en los días más oscuros lo tiene todo. ¿Y en qué se basa esa fe y esa confianza? Jesús sigue diciendo en el verso 2 de ese capítulo 14, en que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por eso esa fe en el Señor, no solamente hemos sido salvados, sino que tenemos la promesa de que un día iremos a vivir a la casa de nuestro Padre. A mí me encanta ir a casa de papi. De hecho, este fin de semana nos quedamos allí, de papi y mami. Porque papi por un lado nos hace sentir en casa de papi y mami por otro lado también hace lo propio. Mami en la cocina. ¿Ah? Y papi en el café y en el pan y resolviendo todos los asuntos que hay alrededor de la casa. Los judíos eran una sociedad patriarcal y tribal. Y hoy día esa palabra patriarcal es como hablar malo, ¿verdad? Es como anatema en nuestra sociedad. Pero la realidad es que el patriarcado fue una bendición para el pueblo judío. Podríamos decir que el diseño de Dios para la sociedad. Por lo tanto, la casa del Padre tenía un significado mucho más profundo de lo que lo tiene para nosotros. La casa del Padre era el lugar seguro, donde había provisión. Siempre en la nevera hay comida. A donde uno iba a buscar consejo y sabiduría. Era el refugio para toda la familia. Esto me recuerda al salmista cuando en el Salmo 90 dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Jesús le dice a los discípulos que si hay algo que les va a traer esperanza y consuelo en el tiempo más oscuro de sus vidas, que estaba a punto de comenzar, era creer que en la casa de su Padre hay muchas moradas. La esperanza que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos nunca tuvo que ver con las cosas terrenales. Siempre tuvo que ver con lo celestial. Es allá donde está nuestra esperanza. Es allá donde está guardado nuestro tesoro. Es allá donde está guardada nuestro galardón. Es allá donde disfrutaremos de la auténtica y verdadera vida. El Señor también les prometió que cuando todo estuviese listo, verso 3, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también estén. Cuando empezamos el devocional no podía creer lo que iba el primer corito. Yo no sabía. Tenía que ver todo con el sermón. Y esto es una promesa, iglesia, que no importa las circunstancias de esta vida, si permanecemos en Él, si creemos en Él, un día moraremos para siempre con Él. Imagine eso. Es como un fin de semana eterno en casa de papi. Pero existe un solo camino para poder llegar a ese lugar.
El Señor Jesucristo llevaba casi 3 años enseñándole a sus discípulos cuál era ese camino. Sin embargo, hasta ese momento ellos no parecían haber entendido aún el mensaje del Evangelio. Muchas veces criticamos a Tomás, pobre Tomás. Ver para creer, ¿verdad? Criticamos al pobre Tomás por ser el discípulo incrédulo, aquel que necesitaba ver para creer. Sin embargo, en este día vamos a reivindicar a Tomás. ¿Está bien? Vamos a tirarle la toalla. Ninguno de los discípulos parecía entender de qué estaba hablando el maestro. Pero como la mayoría de nosotros no nos atrevemos a cuestionar aquello que no entendemos, preferimos quedarnos con la duda. Nos sentimos que vamos a pasar una vergüenza si levantamos la mano. Muchas veces nuestro orgullo se impone sobre nuestro deseo de entender las cosas, ¿cierto? Pero Tomás no era así. Él no podía quedarse con la duda. Él necesitaba comprender la enseñanza de su maestro. Él no soportaba sentirse perdido o confundido y no tenía temor de preguntar. Y como el Señor es tan buen maestro, tampoco tenía problemas con volver a enseñar y a explicar. Tomás realiza su cuestionamiento, verso 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? La verdad es que si Tomás no hubiese hecho esta pregunta, escúcheme bien, si Tomás no hubiese hecho esta pregunta, el Señor no hubiese hecho una de las declaraciones más gloriosas de su ministerio. Palabras que han sido fundamentales para la vida de la iglesia por 2000 años. Palabras que han definido nuestra fe, nuestra predicación y nuestra evangelización. Yo soy el camino, verso 6. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo le explica esta profunda verdad a los romanos en el capítulo 5 de su carta, cuando dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada. El camino, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si hemos sido salvados, iglesia, es porque hemos recibido un regalo no merecido. Por eso es que como iglesia afirmamos que todo se trata de Él, que todo es de Él y para Él, que el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, es glorificarle a Él. Gracias a nuestra fe en Jesucristo y a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora podemos tener el privilegio de tener acceso al Padre. Esa puerta se había cerrado el día que el hombre pecó y no había quien la abriera. Solo Cristo pudo abrirla, solo por medio de su muerte, de su entrega, de su sacrificio y de su amor. Algunos afirman que como Dios es un Dios de amor, al final de los tiempos va a terminar salvando a todo el mundo. ¿Cuántos han escuchado eso? El universalismo. Otros afirman que aparte de Cristo pueden haber otros caminos a la salvación a través de otras religiones. O sea que hay otros caminos que también llegan a Dios. Pero los que declaran esto no han conocido verdaderamente quién es Dios y cuán terrible es el pecado en el ser humano y en el mundo.
No han entendido que todos los seres humanos fuimos condenados a la muerte eterna. Romanos dice 3:22, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos. Ese es nuestro destino. Ese es el destino de la humanidad. Desde el más joven hasta el más anciano. Solo Cristo abrió una puerta, una salida, una ruta de escape. Y a menos que entremos por esa puerta, no escaparemos de la muerte y la condenación. ¿Están conmigo? Amén. Entren por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El autor de la carta a los Hebreos lo afirma de esta manera en el capítulo 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, aleluya, ese es Cristo, y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Qué rico cantar, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. ¿Y cómo es que la gente pecadora, que habían sido privados de ese privilegio, ahora pueden llegar ante la presencia de un Dios santo? Pues por medio del sacrificio de Cristo, de su sangre derramada, Él nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas personas, nos ha purificado de nuestros pecados, los que cometimos en el pasado, los que cometimos hoy y hasta los que cometeremos mañana. A Él sea toda la gloria. El apóstol Juan afirma en su primera carta a la iglesia: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo no solo nos da acceso al Padre, sino que es quien nos permite conocer al Padre. Solo a través de Él y de su vida es que podemos conocer verdaderamente quién es Dios. Él afirmó en el verso 7 del capítulo 14 de Juan: si ustedes me hubieran conocido, en otras palabras, si ustedes hubiesen entendido desde el principio, también hubieran conocido a mi Padre. Hay otro discípulo que queremos reivindicar en este día, en esta mañana, ya que su petición también provocó que el Señor declarara otra de las verdades más fundamentales de nuestra fe. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Los discípulos reconocían que Jesús había sido enviado del cielo. Ellos lo sabían. Sin embargo, una cosa es ser enviado del cielo de parte de Dios,
y otra cosa es afirmar ser Dios mismo. Los testigos de Jehová creen que el Señor Jesús fue una persona especial. Sin embargo, rechazan que es Dios mismo, su divinidad. Tanto tiempo he estado con ustedes, verso 9, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús afirma otro de los principios más fundamentales de la fe cristiana, el misterio de la Trinidad. Creemos que existe un solo Dios, que ese Dios existe a su vez en tres personas. Es un misterio. Aunque creemos que cuando Jesús se encarnó, ciertamente se sometió voluntariamente en obediencia al Padre, en estas declaraciones Jesús no plantea una jerarquía entre el Padre y el Hijo. El Padre no es más importante que el Hijo y el Hijo no es más importante que el Padre. Ambos están en el mismo nivel de autoridad. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Era necesaria esta declaración de parte de Jesús, porque los discípulos tenían que entender que a quien ellos tenían de frente, a quien ellos habían seguido por casi 3 años, a quien ellos consideraban su maestro, su rabí, era el mismo Dios del universo. Porque solo el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, llenaría los requisitos necesarios de santidad, de pureza, de perfección para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué hay tantos que no creen esta maravillosa verdad? Porque para algunos esto es una locura. El apóstol Pablo le dice a los corintios: y si todavía nuestro evangelio está velado, secreto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Iglesia, tú y yo estamos inmersos en medio de una guerra espiritual. Sabemos que el Señor quiere salvar a la gente, pero a la misma vez sabemos que muchos son incapaces de ver el verdadero evangelio. El apóstol Pablo también declara a los colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La carta a los hebreos también afirma que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús no solo nos da la promesa de que un día regresará para llevarnos al lugar donde el Padre y Él habitan en perfecta armonía, sino que también nos da otra promesa para el tiempo que nos toque vivir en este mundo, para el aquí y para el ahora. En verdad les digo, verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré.
Mientras estemos en este mundo, iglesia, somos sus siervos, sus enviados, sus representantes. Él dijo que este mundo estaría lleno de tribulaciones, y es cierto. Sin embargo, también nos prometió que así como Él se manifestó y se glorificó cuando estuvo en la tierra, aunque ahora esté en el cielo a la derecha del Padre, seguirá manifestándose y glorificándose, pero ahora a través de ti y de mí, a través de la iglesia. Era necesario que Él se fuera para que nos diera su poder a través de su Espíritu Santo. A través de ese poder la iglesia realizaría las obras que el Señor realizó y aún mayores. Y esto no significa que la iglesia tendría más poder que el mismo Señor. Obviamente, nuestro poder emana de Él mismo. Esto lo que significa es que Él estaba limitado por el tiempo en esta tierra y por su misión. Y la iglesia tendría más oportunidad, más tiempo, más alcance. Una iglesia esparcida por todos los rincones de esta tierra, siendo testigos de Él, realizando sus obras. Aleluya. El Señor nos prometió que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Y aquí el Señor está hablando del poder de la oración. Cuando oramos con fe y confianza y en su nombre. La iglesia tiene un arma muy poderosa y es la oración. Poder dirigirnos al Padre en oración y confiar que Él nos escucha y nos contesta. Es el más grande privilegio que hemos recibido. Como iglesia queremos ser una iglesia de oración. Aunque vengamos 4 los martes a orar. Aunque vengamos 4, seguiremos orando. Queremos que nuestros cultos sean cultos de oración. Que la oración sea lo principal en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Sin embargo, esto no significa que tenemos licencia para pedir y recibir todo lo que nos dé la gana, o nuestros caprichos, o lo que creemos que es lo mejor para nosotros. El poder que el Señor nos ha dado en la oración es para que pidamos conforme a su corazón y a su voluntad. Es para que todo lo que pidamos sea para su gloria y para su honra y para beneficio de su reino. ¿Cómo son tus oraciones? El apóstol Santiago dijo, piden y ¿qué? Y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Qué oraciones glorifican a Dios? ¿Qué oraciones Él no se resiste en contestarlas? Pues mire, cuando pedimos por la salvación de otros, cuando pedimos por la unidad del cuerpo de Cristo, cuando pedimos por nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez, cuando le pedimos para que nos ayude a ser más obedientes y buscar la santidad en nuestras vidas. Cuando le pedimos que nos ayude a ser mejores ciudadanos. Cuando le pedimos que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Esas oraciones, Él no resiste contestarlas. Pidan lo que sea en mi nombre, y yo se los daré, pero pidan con fe y con confianza, pidan conforme a mi voluntad, pidan cosas que glorifiquen mi nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Amada iglesia,
Que en este día su palabra nos devuelva el aliento. Ese es mi anhelo. Que la predicación te devuelva el aliento. Que la predicación te devuelva la esperanza, el gozo, la fe, la confianza en el Señor. Que en este día recordemos que no importa las aflicciones de esta vida, tenemos que vivir con la esperanza de la promesa que un día moraremos con Él para siempre. Sea que nos vayamos temprano, sea que nos vayamos tarde, entendiendo que Él es el único camino que nos puede llevar a la presencia del Padre, que solo en Él está nuestra salvación, y que mientras estemos en este mundo, Él nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo y a través de la oración de fe para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado, y todo para su gloria y su honra. Aleluya. Acompáñame a orar. Aleluya. Qué profunda es tu palabra, Señor. No somos muy distintos a los discípulos, que les dio mucho trabajo entenderla. Pero gracias por tu palabra revelada. Gracias por la predicación que nos ayuda a recordarla, que nos ayuda a explicarla, a entenderla, para que tu palabra haga lo suyo en nuestros corazones. Ella sigue siendo esa espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos y hace el trabajo para lo cual fue enviada. Esa es tu palabra, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos a ella, al poderoso mensaje del Evangelio, a las implicaciones para nuestra vida, no solamente para el futuro glorioso que tú nos has prometido, sino para el aquí y el ahora. Tú estás tan cercano como una oración. Como tú estás en el Padre, asimismo nosotros estamos en ti. Gracias a tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Edifica a tu iglesia con tu palabra. Trae convicción a nuestros corazones. Trae fe a nuestros corazones. Si hay alguien que esté aquí que no te conoce, trae convicción de pecado. Trae arrepentimiento a sus vidas. Que puedan experimentar la gloria de tu evangelio, la paz inexplicable, el gozo incomprendible, el amor inagotable que eres tú para tus hijos y para tus hijas. Gracias por la promesa, Señor, de que un día donde tú estás, allí también nosotros estaremos. Y disfrutaremos de un eterno fin de semana en la casa de papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.